cuando lo crucé por la cámara. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Voy a presentar a un amigo de toda la vida, gran navegante, mucha experiencia en el mar. Es un marino que ha navegado en serio. Ha sido navegador de importantes barcos de regata y un experto con todos los sistemas de navegación que hay. Y bueno, actualmente él es el profesor de navegación de la Escuela Naval y me dijo de dar esta charla y creí que era bueno para que todos la pudiesen ver. A su vez la estamos grabando para que después esté en el sitio del club y no tengo nada más. Escúchenlo, que es lo bueno. Bienvenido, Juan Carlos Rocielo. Bueno, muchas gracias. Agradezco principalmente al Yacht Club Argentino por invitarme a dar esta charla. Bueno, a todos ustedes por venir a escucharla, ¿no? Antes de comenzar con el tema, quería explicarles un poquitito cómo surgió la idea de esta charla. Ya es la tercera vez que doy esta charla. Y surgió hace 3 años cuando sucedió desgraciadamente el hundimiento del Tunante, que todos ustedes seguramente recordarán. Como pasó eso y uno empezaba a escuchar las historias y lo que había pasado y los comentarios de la gente sobre lo que habían hecho, lo que no habían hecho, lo que debían haber hecho, y etcétera, etcétera. Entonces se me ocurrió empezar a preparar esta charla, esta documentación de cosas que pienso que pueden servir como experiencia para muchos de ustedes y seguramente por las canas que veo acá, la mayoría me van a poder enseñar más a mí que yo a ellos, pero está dirigido fundamentalmente a la gente que por ahí no tiene mucha experiencia en el mar, ¿sí? Y que yo siempre digo, yo compro libros y digo, si un libro tiene solamente un renglón con algo que me sirve, ya valió la pena el libro, ¿sí? Entonces, en la acumulación de experiencias, yo soy un gran comprador de experiencias en las librerías, ¿sí? O sea, prefiero comprar la experiencia en la librería y no tener que sufrirla en el mar. En el mar, cuando nos pasan estas cosas, nosotros ya tenemos que tener la solución. No tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Y para eso, o lo tengo que haber vivido, o lo tengo que haber practicado, y lo tengo que haber leído, y saber cómo se hace, ¿sí? Cosa que, en general, esto sucede poco. ¿Por qué? Sucede poco porque, en general, nosotros que navegamos deportivamente, los que navegan deportivamente, tienen pocas oportunidades de que los agarre una tormenta, ¿sí? O sea, generalmente los navegantes de acá del Río de la Plata, la mayoría salimos por el día. Y en el día salimos el día que hay buen pronóstico. Y algunos salen por 2 días, van y vuelven a Colonia. Y lo hacen también con buen pronóstico. Los menos viajan un poquitito más lejos, a Punta del Este, a Mar del Plata, o corren alguna regata. Esos, además de salir con el pronóstico, bueno, el pronóstico ya ahí no responde, sabemos, el grado de acierto que tienen los pronósticos, ¿no? Entonces ahí ya la cosa es más complicada. Cuando uno sale al mar, ya los primeros días puede tener un buen pronóstico, después hay que vérselas con lo que pasa, ¿sí? Y uno tiene que ahí empezar a resolver los problemas. Bueno, eso era para entrar al tema. Tenemos una diapositiva más del tema nuestro, ¿no? No se ve muy grande, pero bueno, este sí es superior, ¿sí? Primero el mal tiempo. Ahí está.
la idea de la charla es, para que se den una idea, tengo 107 diapositivas, nada más, tuve que recortar. La idea es que, como acá hay mucha gente experimentada, es que a medida que van sucediendo los temas, que vamos desarrollando algún tema, si hay preguntas que las hagan, porque si no al final no va a haber tiempo, no nos vamos a acordar, ¿sí? Así que la idea es, a medida que vamos desarrollando los temas, si alguien tiene una pregunta, la hace directamente. Acá hay asiento, hay un par de asientos para los que están en el fondo. ¿A esa gente le gusta estar ahí? Ahí está señalando el cabo de horno. Eso es lo que más le gusta, ¿no? Tomar esa mano de... Bueno, esto es lo que vamos a intentar ver. Vamos a ver un poquitito de la probabilidad de encontrarnos con mal tiempo, que algo ya más o menos esbozamos. El viento y la generación de olas, o sea, vamos a ver cómo el mayor problema que tenemos cuando nos toca mal tiempo no es el viento, sino que el mayor problema son las olas. Algo de estabilidad y comportamiento de la embarcación con mal tiempo, o sea, cómo tenemos que distribuir los pesos, cómo manejar la velocidad, la orientación respecto de la ola para evitar el sincronismo del rolillo de cabeceo con la ola, los peligros asociados con el mal tiempo, esto hay una serie de fotos, simplemente nada nuevo, ¿sí? Y después las distintas tácticas para enfrentar el mal tiempo. En esto, ahí está dividido en tácticas activas y tácticas pasivas. Hace referencia a tácticas activas, lo que yo puedo hacer a bordo, y tácticas pasivas cuando yo dejo ya el barco, no algo que hago yo, sino basado en, por ejemplo, largar un ancla de mar o un paracaídas para sostener el barco. Y después vamos a hablar bastante de experiencias fatales, de mal tiempo, o sea, qué es lo que hicieron mal, gente que los agarró mal tiempo, ¿sí? Cuáles fueron los resultados, etcétera, etcétera. Básicamente me baso en dos regatas importantes que todos ustedes recordarán, que son la Fastnet del año 79 y la Sydney Hobart del año 98. ¿Sí? Dos regatas muy importantes que tuvieron pérdida de vidas y muchas experiencias. Y después algo de abandono de la embarcación y por qué si hay que abandonar la embarcación, y experiencias con el tema de la balsa salvavidas, que vamos a ver algunas similitudes con lo que les comentaba y que pasó con el vehículo. Bien, hablábamos de que el mal tiempo es algo poco frecuente, por lo que decíamos. En general, el que navega de forma deportiva trata de no exponerse al mal tiempo, ¿sí? O sea, salvo que, como dijimos, en una regata larga o en una navegación ya de más de 3, 4, 5 días, el pronóstico con el que salimos puede cambiar drásticamente. Para que ustedes se den una idea, mi vecino de amarra era uno de los que zarpó de La Paloma junto con el Tunante. ¿Sí? Un vecino de amarra que justo se iba con el barco, se iba a vivir a Brasil, y ese día estaban en La Paloma y salieron juntos, con la diferencia de que él navegó pegado a la costa, se fue rumbo norte pegado a la costa, y el Tunante se abrió la tradicional navegación para ir a Río, ¿sí? Que se abrió 200 millas, ¿sí? Y ahí se dejaron de ver, pero salieron juntos con el mismo pronóstico.
Y él me confirmó, sí, sabíamos que el pronóstico era malo. ¿Sí? O sea, una de las principales causas de la mayoría de nosotros que sale en una navegación de placer o deportiva y le sucede esto, en la mayoría de los casos es por un problema de tiempo, pero no de tiempo meteorológico, de tiempo del reloj. O sea, tenía una semana de vacaciones y empezaba hoy y terminaba en una semana, así que no podía esperar a que el pronóstico fuera bueno, tenía que salir hoy, ¿sí? Entonces la mayoría de los accidentes ocurren porque me pedí 2 días y arrancan hoy y ya estaba todo previsto, y entonces salgo, bueno, y ocurren estas cosas. Otra de las cosas que me puse a buscar ya hace 1 año y pico cuando empecé con esto, es decir, bueno, fotos mías de mal tiempo, o sea, a ver si me veía en alguna situación navegando con mal tiempo. Bueno, en general no solemos sacar la máquina fotográfica cuando estamos atajando todo eso. Pero bueno, hoy la tecnología, el celular, hoy hay más, ¿sí? Pero viejas no encontré algunas, que se las voy a mostrar para que vean. Esta ahí, el de la flecha soy yo, obviamente de hace muchos años, ¿no? O sea, además cuando uno se empieza a poner un poco viejo, empieza a ser más cauteloso y no hace estas cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, esto fue una regata, es un barco brasileño, un barco gemelo del Fortuna 2, construido en Inglaterra, se llama Guaguatú. Es una regata río que nos agarró un temporal de fuerza 11, 120 km por hora. Obviamente los 120 km por hora no soplaron varios días, soplaron unas horas, ¿sí? Después el temporal quedó en fuerza 9, 8, fue bajando y a los 2-3 días estaba en 35 nudos. Pero bueno, esa es una de las pocas que tengo como para confirmar. Acá hay otra, donde ahí estoy al timón, el día estaba más lindo, ahí ya pasó el temporal. Después tengo esta de cruce el Atlántico en el Simón Bolívar, yo crucé 2 veces con el Simón Bolívar el Atlántico. Este es también un temporal más o menos de fuerza 10 y en este estoy yo, ¿sí? En el mismo lugar, en la ola. Bien, entonces, como les decía, en general uno se preocupa y mide y pregunta la velocidad del viento. O sea, cuando hay temporal, uno dice, ¿cuánto soplaba? Y el problema, sí, al menos desde mi punto de vista, no es el viento. El viento en general no causa ningún problema, salvo que yo me haya olvidado de arriar la vela en el momento adecuado y me la rife. Pero más que eso, más que rifar la vela, el viento no hace, ¿sí? Entonces el principal problema no es el viento, y obviamente el principal peligro. El principal problema son las olas generadas por el viento, ¿sí? Entonces fíjense, esto está sacado del libro de Coles, Navegación con mal tiempo, la 5ª edición. Dice, son las olas que rompen las que causan la vuelta a campana. Si un yate es alcanzado por su aleta o por una ola lo suficientemente grande, o el encuentro con la misma se realiza en el momento apropiado, entonces se producirá una vuelta completa de 360 grados, o sea, una vuelta a campana, ¿sí? O sea que el problema no es el viento, sino que el problema para los daños que se generan a bordo son las olas. Entonces, en el conocimiento y el manejo, ¿sí?, de la embarcación respecto de las olas está el misterio de la navegación con mal tiempo, ¿sí? Bien. ¿Cuán grande debe ser la ola para que empecemos a preocuparnos? ¿Sí? O sea, olas pequeñas no nos preocupan mucho acá en el Río de la Plata. En general el Río de la Plata no logra, salvo donde hay más profundidad, pero en la zona acá de Buenos Aires no logra desarrollar olas muy importantes. Sí, ya llegando a Montevideo y de ahí en adelante las olas son importantes y además por la baja profundidad, relativa baja profundidad, la frecuencia de las olas es algo que molesta bastante, ¿sí? Bien, entonces veamos qué es lo que dice la teoría de los modelos matemáticos y los modelos en prueba de tanques respecto de qué es lo que sucede con una embarcación cuando se enfrenta a distintos tipos de olas, ¿sí? Dice, la prueba de tanques con los modelos dispuestos con la aleta hacia la ola, y ahí está el problema, ¿sí?, de la mayoría de las tumbadas 50 campanas.
cuando la altura de la ola rompiente, que era del 30% de la eslora, algunos de los barcos daban vuelta a campana. O sea, se ponía el buque, el velero, con la aleta a la ola, ¿sí? Y cuando la altura de la ola era del 30% de la eslora, o sea, estamos hablando de un velero de 10 metros, ola de 3 metros. ¿Sí? Algunos barcos, ¿sí?, daban vuelta a campana. ¿Velero de cuántos metros dijiste? La prueba es, o sea, yo di el ejemplo, 10 metros, 3 metros de ola. O sea, 3 metros de ola da vuelta a campana a algunos veleros, no a todos. ¿Sí? Bien, y después siguieron las pruebas. ¿Y las pruebas qué dicen? La prueba dice que cuando la ola es del 60%, ¿sí?, todos los barcos se dan vuelta. O sea, para un barco de 10 metros, olas de 6 metros, si lo agarran de la aleta, lo dan vuelta. En pruebas de tanque. ¿Sí? Pero yo por las dudas no me arriesgaría, ¿sí?, a probar a ver si hay algún error en la prueba de tanque. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen dudas, veamos qué pasa en la realidad. A ver. ¿Este lo vieron? Acá tenemos ejemplo de lancha y velero, ¿sí?, tomados por la aleta, ¿sí?, una ola no demasiado alta, ¿sí? Bien, y por si hay más dudas, veamos esto. Esto no es mal tiempo, pero la causa es la misma. Parece mal tiempo. No es mal tiempo. Esto entró en la resaca de la costa. O sea, si bien hay viento, pero el problema no es el viento. Bien, quedó claro que la ola, o sea, el problema no es el viento, el problema es la ola. Entonces es muy importante el manejo de la embarcación respecto de la ola, ¿sí? Para lo cual hay que aprender algo un poquitito más sobre las olas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Bien, por otro lado decimos, bueno, esa era la forma incorrecta de enfrentar la ola, ¿sí? O sea, podemos hacer una lista de irregularidades de la tripulación de la última, ¿sí? O sea, para evitar ese problema. Le voy a, digamos, a contar algo que es una experiencia personal, pero bueno, que da la idea de que la experiencia sumada de muchos años, ¿sí?, hace que determinadas cosas uno las intuya precisamente porque hace tiempo que está en el agua, ¿sí? Entonces, yo hace unos cuantos años estaba navegando en un laser, un día calmo, cero viento, además había tan poco viento que estaba tirado en la laser así ni se movía la vela, en la bahía de Ancra, ¿sí?, en un lugar donde simultáneamente se hacía vela
y esquía con lancha, ¿no? Y de repente estaba así tirado en el láser con la vela cuatrapeando y veo que la lancha que usaban para esquiar, la veo a 20 metros levantando al esquiador. O sea, no sé si ustedes vieron alguna vez la lancha haciendo fuerza cuando arranca, levantando al esquiador, poniendo toda potencia, ¿sí? La lancha se levanta así, porque está tirando, y el timonel, ¿qué hace? ¿A dónde mira? Mira a ver si levanta el esquiador, ¿sí? Bien. Entonces yo hago así, miro la lancha, estaba levantada así, a 20 metros, ¿sí? Y dije, me mata. Y no intenté ni usar el timón, ni cazar la vela, y me tiré al agua. Bueno, sentí el golpe en la pierna cuando estaba entrando al agua. Cuando salí del agua, estaba el láser partido en dos, la lancha era de esas, para los que son más viejos, ¿se acuerdan de la Don Johnson? Esa lancha así, bueno, el velero perfectamente partido en dos, y el timonel así, viendo a ver dónde estaba yo, ¿sí? O sea, esas son las cosas que yo digo que hacen a la experiencia de saber con anticipación. O sea, no tengo tiempo de pensar. Hay determinadas cosas que yo ya las tengo que tener carburadas, las tengo que tener razonadas, y cuando están por ocurrir, tengo que tener la solución y directamente hacerla. ¿Sí? Bien, entonces decíamos, el velero ese que se fue contra la costa porque lo llevó el oleaje, y una vez que entró en la rompiente, ¿sí? No supieron cazar el foque. O sea, ahí que tendría que haber hecho, lo menos haber tirado el ancla hace rato, de manera tal de que la proa quedara proa afuera, la ola lo iba a traer, y si hubiesen mirado por esa parte. Bueno, esa era la manera incorrecta de presentarse a la ola. ¿Cuál es la manera correcta? Veamos estos que sí saben cómo enfrentar. O sea que el problema es darle la aleta a la ola. O sea, los barcos están diseñados para hacer esto. El barco no le va a pasar nada si uno enfrenta con la proa una ola de este tamaño. Fíjense lo que se viene ahí, y el barco no tiene ningún problema. Ahora, si ese barco en esa misma posición estuviese de aleta, le pasaría lo mismo que vimos antes. Bien, ¿sí? O sea, ¿hay dudas de que el problema es cómo enfrento la ola? ¿De cuántos metros habrá ahí en este video? En este, no sé, 5 metros, 6 metros. De todas maneras, no son olas como las que uno encuentra en el mar, porque esas son olas que están en la costa, que tienen otra inclinación. Esas son peores. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hablar un poquitito de las olas, ¿sí? Para conocer de qué se trata. Pero bueno, características de la ola, longitud de la ola, que la medimos entre cresta y cresta, ¿sí? La amplitud de la ola, o la altura de la ola, que va desde el seno hasta la cresta, ¿sí? Período, o sea, el tiempo que tarda en pasar una cresta respecto de la otra, o sea, largo el cronómetro cuando pasa la primera, cuando pasa la segunda corto, eso es en segundos, lo que tarda la ola en pasar, de ahí puedo deducir también la velocidad. Ahora, las olas cumplen una cierta característica. Ahora vamos a ver qué tipo de olas y qué tamaño de olas y qué longitud de olas hay en función del viento que está soplando, ¿sí? O sea, el viento genera la ola, pero el problema no es el viento, porque cuando recién empieza a soplar el viento y no hay ola, bajo la vela y listo, y no pasa nada, ¿sí? El problema es cuando ya hace rato que sopla viento
se generó una ola importante y ahora me tengo que ver, además de con el viento, con las olas. ¿Sí? Bien, entonces el problema es que a medida que empieza a soplar el viento, sopla durante mucho tiempo, la ola empieza a crecer en altura y la ola peligrosa no es la ola alta, porque una ola alta se corresponde con una longitud de onda larga. O sea, yo puedo tener una ola de 10 metros de altura en 200 metros de largo y el barco sube y baja y nosotros no tenemos ningún problema. El problema es cuando la ola, ¿sí?, empieza a crecer en altura y tiene una relación respecto de la longitud de la onda que supera el séptimo o el décimo, o sea, la décima parte. O sea, ejemplo, una ola a partir de los 10 metros sobre 100 metros de largo empieza a ser una ola que empieza a romper. Y esas son las olas peligrosas, las olas que empiezan a romper. O sea, cuando tiene una relación entre la altura y la longitud que supera el séptimo. ¿Sí? O sea, ya con estas relaciones las olas empiezan a romper. Y esas son las que causan los mayores problemas, porque las olas pueden tener 30 metros, o sea, la ola de un tsunami, a nosotros, ¿saben cuánto mide una ola de un tsunami en el medio del océano? Un pie, 30 centímetros. O sea, puede pasar una ola de un tsunami abajo nuestro y nos damos cuenta. El problema no es la altura de la ola, sino la altura en relación a la longitud de la ola. ¿Sí? Bien, entonces, ¿de qué depende el tamaño de las olas? Depende de tres cosas fundamentalmente. De la velocidad del tiempo, de la velocidad del viento, el tiempo que hace que está soplando el viento y el phase o área sobre la cual sopla. ¿Sí? O sea, a mayor área, a mayor tiempo y a mayor fuerza, la ola hay una relación directa que es cada vez más alta. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a hacer referencia en el resto de la exposición a la escala Beaufort de fuerza del viento, ¿sí?, porque vamos a diseñar distintas estrategias en función de la fuerza del viento. Entonces, esta es la escala Beaufort, hay una escala Douglas también, que la ventaja de la escala Douglas es que da, en relación a la fuerza del viento, da altura de ola. ¿Sí? La otra no, la otra da la fuerza en función de la velocidad del viento, ¿sí?, tanto en nudos como en kilómetros por hora. Fundamentalmente estas tablas eran para poder apreciar la velocidad cuando uno no tenía el instrumento, o sea, cómo medía yo la velocidad, cuánto está soplando. Bueno, la escala Beaufort viene con una foto al lado que dice: mire esto, a ver cuál se parece. Se parece a este cuadradito. Este cuadradito de fuerza 6. ¿Sí? Entonces, digamos, era la utilidad de estas tablas. Pero bueno, fíjense los tamaños de ola. Estamos hablando, veamos, 35 nudos. ¿Dónde tenemos 35 nudos? Acá, fuerza 8. Fuerza 8, ¿sí?, más o menos es la equivalente de Douglas de fuerza 7, grado 7, tenemos olas entre 4 y 6 metros. ¿Sí? Para 35 nudos, obviamente en aguas profundas. Otra de las características que podemos ver de las olas es que en general la velocidad, todavía no hablamos de la velocidad, pero una de las características de las olas es que tienen una velocidad muy importante. Pero la velocidad no la tiene el agua, la tiene la onda. Ustedes saben que el agua en realidad no se desplaza. El agua tiene un movimiento circular, ¿sí?, y lo que se desplaza es la onda, para que lo entiendan. Si yo agarro una cuerda que está atada ahí a la ventana, ¿sí?, y hago así, ustedes van a ver que la onda hace y se va para allá, a una determinada velocidad. Ahora, cada punto de la cuerda se queda en su lugar, no se va para allá. Bueno, lo mismo ocurre con el agua, ¿sí? Nosotros vemos pasar la onda, ¿sí?, a velocidades de 20, 30, 40 nudos, ¿sí?,
y lo que se mueve es la onda, no el agua. Por eso hay una sensación por ahí de que cuando, por ejemplo, uno va, cuando uno navega viento en popa, parece que va con el agua. Y entonces si uno se pega la piña con el espinaker en popa, dice, bueno, total, la piña no está grande porque yo voy a la misma velocidad que el agua. No, el agua está quieta, ¿sí? O sea, cuando yo me pego la piña, me lo pego como contra una pared, porque lo que desplaza es la onda y no el agua. Bueno, la velocidad de las olas, en general es, cuando ya hace rato que está soplando, suele ser el 66%, o sea, 2/3 de la velocidad del viento. ¿Sí? O sea, viento de 50 nudos, 2/3, 30 nudos. ¿Sí? O sea, tenemos una ola que se mueve a 30 nudos. Bien, acá tenemos algunas fórmulas, simplemente para aquellos que les interesa. Perdón, me había olvidado, Gerardo me había dicho, para aquellos que les interese, yo le voy a dejar a Gerardo Araujo, acá en el club, un PDF con la presentación. Para aquel que le interesa, después se la puede pedir a Gerardo. Bueno, acá tienen algunas fórmulas que permiten calcular la longitud de la ola, la velocidad, tanto en función del periodo como en función de la longitud de la ola. Estas son relaciones que se mantienen, ¿sí? La que no se mantiene es la relación con la altura de la ola. La altura de la ola no sigue una relación constante. Fíjense, acá tenemos una tabla que nos indica la relación entre la velocidad de la ola, la altura y la longitud, ¿sí? Fíjense que a medida que aumenta la velocidad, aumenta la longitud y aumenta la altura de la ola hasta, fíjense, una velocidad de 40 nudos, acá estamos 300 metros de longitud de ola, y ahí tendríamos la mayor altura de la ola. O sea, las mayores alturas de la ola se logran cuando las olas tienen alrededor de entre 300, podríamos decir, entre 200 y 400 metros, es donde se logran las mayores alturas de las olas. Estamos hablando de olas de cerca de 12 metros, y después empieza a caer. Se alargan las olas, pero la altura, ¿sí?, empieza a decrecer. Dos conclusiones importantes que podemos sacar hasta ahora es que hay una relación positiva entre periodo, longitud y velocidad. Y como les dije, la mayor altura de la ola se produce para longitudes de entre 200 y 400 metros. Estamos hablando de periodos entre 12 y 16 segundos. O sea, una ola de 12 metros pasa por abajo del barco cada 12 segundos. Bien, vamos a dedicarle ahora un poquitito a las alturas de las olas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, la profundidad incide en la altura, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora vamos a ver la influencia de la profundidad. Bueno, respecto de las alturas, hay una altura que es la altura promedio. ¿Sí? Acá no he logrado una claridad suficiente respecto de que los datos de las tablas, cuál es el valor de la altura, ¿sí? O sea, acá me han aportado, algún amigo me ha aportado que, por ejemplo, la tabla de Douglas, por el año de construcción de la tabla, supuestamente la altura indicada en función del viento sería una altura promedio, porque hay un concepto nuevo que se utiliza hoy en día respecto de las alturas de las olas, que es lo que se llama la altura significativa. ¿Qué es la altura significativa? La altura significativa de una ola es el promedio del tercio más alto de las alturas de las olas. O sea, la distribución de las alturas de las olas, por ahí aquellos que son ingenieros, siguen una distribución normal de campana de Gauss. O sea, hay un pequeño porcentaje de olas muy altas y después hay otras que son... Y hay una media,
¿sí? La media vendría a ser la altura indicada en las tablas, ¿sí? Ahora, imagínense una ola de 5 metros, ¿sí? Que sea la altura promedio en función del viento que está soplando. Entonces, si el viento, para determinado viento, tenemos una altura de ola promedio de 5 metros, la altura significativa es 60% más alta que la altura promedio. O sea, estaríamos hablando que esta ola tendría en promedio 8 metros. ¿Sí? Bien. Ahí está la definición, que la altura es un 60% más alta que la altura promedio. ¿Sí? De cada 30 olas que pasaron por abajo del barco, 5 tienen una altura significativa. O sea, venían en promedio olas de 5 metros, ¿sí? De cada 30, 5 vienen de 8. Y el 10% más alto de todas las olas tienen una altura promedio 25% por encima de la altura significativa. O sea, 25% más que 8, 2 más, 10 metros. O sea, un viento que genera una altura promedio de 5 metros de ola, me manda 5 olas de 8 y 3, entre 1 y 3, de 10 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno puede esperar en función de una determinada velocidad del viento. Entonces, aquellos que dicen que vieron olas por ahí muy grandes, al principio no se les creía, y hoy, gracias a información satelital, está haciendo relevamiento de lo que sucede en el mar, porque ustedes saben que nosotros estamos hablando de veleros, pero la cantidad de buques mercantes que se pierden por año es increíble. ¿Sí? Se pierde aproximadamente un buque grande, un mercante por semana, por problemas de mal tiempo. Desaparece. ¿Sí? Bien, a partir de la información que se obtiene de los satélites, se empezó a barrer, o sea, hay unos radares ahora que permiten barrer áreas de 200 kilómetros, ¿sí? En el mar, y se ha hecho un programa de estudio y se ha determinado que es cierto que existen olas de 30 metros. O sea, son muy aleatorias, pero se han detectado. O sea, se han detectado con estos radares que han permitido determinar que sí, que cada tanto aparece una ola de 30 metros. ¿Sí? O sea que no es aquellos marinos que decían que veían ola de 30 metros, ¿sí? Es cierto. O sea, hoy está comprobado que hay y aparecen cada tanto olas de 30 metros. No era el whisky, veían bien. No era el whisky. Hay un libro en la biblioteca de San Fernando de un oficial de marina inglés de los 70 aproximadamente, que describe este fenómeno. O sea, les pasó de con un acorazado o con un barco importante de guerra tener una ola que pensaba que les había pegado un torpedo durante la guerra y se llegó hasta deformar la dimensión del barco. No, bueno, uno no se da cuenta, pero... En Sherlock Holmes hay una foto de esa proa. Sí, hay una prueba cortada directamente. ¿Sí? Pero también hay muchos registros ahora de buques mercantes que tienen alturas importantes, donde uno ve el golpe a 25 metros. Y dice, che, a mí no me pegó ningún misil, ¿sí? O sea, una hora, y está la marca a 25 metros. O sea que no hay duda de que... Ahora, son superolas, no es que vienen una atrás de otra, lo importante es no encontrárselas. ¿Sí? Pero que existen, existen. ¿Cómo? El factor suerte. Sí. Antiagarre. Ahora, independientemente del tamaño de esa ola, ¿sí? De nuevo, yo insisto en cómo enfrento la ola. ¿Sí? Aquellos que les gusta la lectura, ¿sí? Y han leído a Vito Dumas, a Montessier o los navegantes solitarios,
hay muchos relatos de estos navegantes que se encontraron con una de estas, ¿sí? Y que ellos comentan que de repente estaban adentro del barco, en la cabina, cocinando, qué sé yo, en el medio del Atlántico, en el medio del mar, y escucharon un ruido que parecía que venía un tren. Y salieron y vieron una muralla que se venía a una velocidad tremenda. Estas olas, imagínense, vienen a 40 nudos. Y lo único, así, como les decía, el caso mío, no se pusieron a pensar a ver qué hago. No tuvieron tiempo de ir a buscar el manual. Salieron corriendo al palo y se treparon al palo. ¿Sí? Y lo cuenta Lito Dumas, que la ola los pasó por encima. ¿Sí? Bueno, el barco, si está bien construido y lo agarro a la ola de proa, el barco sale. ¿Sí? Entonces, el problema, ya le digo, no es el viento, sino cómo enfrento la ola y las decisiones que tomo cuando viene lo que tengo que enfrentar. La verdad que no sé. Será pensar que algo de la ola el barco remonta. Entonces, o sea, viene una ola de 30 metros. No es vertical la ola, tiene una pendiente. El barco algo subirá y por ahí la ola rompe y pasará. Por ahí con suerte pasa por abajo y la veo desde arriba. Pero ¿cómo? Sí, yo te comento, a mí no me pasó, pero yo te comento que Lito Dumas lo comenta y él dice que hizo eso y siguió vivo después, al día siguiente. O sea, a los 2 segundos estaba vivo y varios otros navegantes ya han pasado lo mismo y cuentan la misma experiencia y aparentemente, no sé si se pasan el dato, pero cuando se la ven venir todos suben el palo. Y si a mí me llega a pasar por las dudas, yo me subo al palo. Como otra solución no tengo, ¿sí? Por ahí. Bueno, alguien hablaba de la profundidad, la influencia de la profundidad. Bueno, como decía hace un rato, las ondas, las olas, tienen movimiento circular, el agua se mueve en forma circular, pero se queda ahí y no se traslada, lo que se traslada es la onda. Esa forma circular del movimiento del agua, ¿sí? De las partículas, que eso ahora vamos a ver que se va reduciendo con la profundidad hasta desaparecer, por eso un submarino que viene navegando en profundidad puede haber un temporal arriba y abajo, no se entera. Esa onda en que en aguas profundas tiene esta forma, a medida que se acerca a la costa y baja la profundidad, se empieza a deformar, de circular pasa a ser elíptica y después se empieza a romper. Y es lo que nosotros observamos en cualquier playa, de la ola que una vez que llega a la playa, rompe. ¿Por qué? Porque el fondo detiene la onda, la parte inferior, y la cresta sigue avanzando y rompe. Eso es lo que pasa también cuando el viento sopla muy fuerte y las olas adquieren una relación de altura y longitud menor a 1/7, y entonces ya la altura, la parte superior de la ola, por impulso del viento, va más rápido y rompe. Acá tenemos un gráfico de qué es lo que sucede con la profundidad. Lo que vemos es que más o menos a la mitad de la longitud de la onda o de la ola, prácticamente el movimiento que hay en la superficie ya no se percibe. ¿Sí? O sea, una ola de 100 metros a los 50 metros de profundidad ya no hay prácticamente movimiento. Otra de las cosas que son importantes conocer del funcionamiento de la ola es cómo si bien yo les dije que hay pequeño desplazamiento de agua, hay un pequeño desplazamiento que es importante conocer. Dentro de la ola, ¿sí? Acá tenemos el seno, la cresta. En las crestas el agua se mueve por el movimiento circular en el sentido de la ola. O sea, si la ola va para allá, en las crestas el agua va para allá. Pero el problema es que en el valle, en el seno, el agua viene al revés. ¿Sí? O sea, si la ola va para allá, en el seno el agua viene para acá. Y ese es un problema ¿para qué? Es un problema sobre todo para los que
van de popa, van corriendo el temporal con la ola, ¿sí? Y vieron que, o aquellos que por ahí no en un temporal, pero corriendo una regata con el espina, que el barco se les cruza. Además de cruzárselo porque está manejando mal el espina, otra de las causas es que uno cuando viene en la cresta, viene con la corriente de popa. Si llega a poner un poquitito de ángulo, la corriente le está pegando en la aleta y cuando cae en la proa viene la corriente al revés. Una vez que lo agarró eso, es la tumbada segura, ¿sí? Precisamente porque en el seno la corriente del agua empieza a pegar del otro lado, ¿sí? Y entonces ahí ya es prácticamente irreversible. Para que se den una idea, ¿y de qué velocidad es esta corriente? Bueno, acá tengo un ejemplo de una altura de ola importante. Estamos hablando de una ola de 40 pies, estamos hablando de 12 metros. Una ola de 12 metros tiene una corriente de 7 nudos. ¿Sí? Pequeña corriente en contra o a favor en la cresta. Sí. Hay un navegante que escribió algo sobre el tema, que es Eric Tabarly. Él decía que prefería correr un temporal con velocidad. ¿Cuál sería la recomendación para un velero? O sea, ¿darle velocidad para tener timón? Bien, ahí es la recomendación de Eric Tabarly, ¿sí? O sea, aquellos que han corrido y han sostenido el barco con el espina, que era un rato, se darán cuenta de la tensión que requiere, ¿sí?, estar continuamente timoneando. Bueno, esto es igual en un temporal. O sea, es como ir con el spinnaker donde te descuidaste un segundo, te lo pusiste de sombrero. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Ahora vamos a ver, es una de las técnicas que yo voy a proponer, pero voy a poner también las objeciones. O sea, correr el temporal es una de las técnicas. Ahora, ¿cuántos tripulantes tenés? Que están es como decir, cuando vos corres una regata, ¿cuántos son timoneles con spinnaker de popa? Y por ahí tenés 5 o 6 a bordo y hay uno solo, que se la banca de decir, déjame el timón a mí. Imagínate en un temporal. ¿Y cuánto tiempo aguanta esa persona? O sea, ¿cuánto tiempo lo vas a tener? Un temporal que va a durar 4 días o 2 días. ¿Cuántas horas lo vas a tener ahí? Porque él es el mejor. Con él seguro que no te lo vas a poner el sombrero. Ahora, cuando él se agote, ¿quién viene después? Ahora, una vez que vos empezaste a correr el temporal y estás con fuerza 10 o fuerza 8, con la ola de popa, y dijiste, che, se acabó la tripulación, tenemos que cambiar de estrategia. ¿Y qué hacemos? ¿Pegamos la vuelta? ¿Y cómo pegas la vuelta cuando tenés la ola de 10 metros por la popa? Entonces, la decisión la tenés que, de nuevo, tomar antes, ¿sí? Antes de ponerte a correr, decir, che, ¿esto va a durar? ¿O fue nada más que un pampero que pasó y ya está? Si esto va a durar 2 o 3 días, che, ¿cuántos somos a bordo que nos bancamos el relevo durante 3 días para sostener la corrida de popa? Y no ponérmelo de sombrero. Entonces, a ver, arrancamos con un video de un barco de regata, con una tripulación que da la vuelta al mundo. Esos no paran ni con fuerza 40. Claro, esos no paran. Ahora, ¿cuántas de esas tripulaciones hay acá? ¿Cuántas de esas tripulaciones corren a Río? ¿O a Punta del Este? Entonces, son cosas completamente distintas. O se van de vacaciones a Río, ¿sí? O al crucero de la mitad. Entonces, es completamente distinto. O sea, hay gente que puede estar haciendo eso, da la vuelta al mundo y no paró el barco en ningún momento, ni se cruzó la capa, ni nada. Ahora, ¿cuántos hay de esos que te pueden...? O sea, eso, una persona no muy experimentada, ¿cuánto dura? ¿Media hora? Media hora al timón. Más de media hora al timón, ya me distraigo y me lo pongo el sombrero. Entonces, a la media hora, ¿quién viene? Entonces, si vos no vas a poder hacer eso, y esa no es la técnica. Creo que Tabarly, en ese caso que me estaba mencionando, creo recordar que venía arrastrando estachas y que el barco no le respondía. Y que él recordó
haber leído Vito Dumas, que le daba camino y entonces picó las estachas y ahí el barco se estabilizó y pudo, Bueno, siempre dentro de los parámetros que vos estás mencionando. no, y además, no solo los parámetros, sino además que cada barco responde distinto. El barco de Vito Dumas era completamente distinto al de Tabarlí. Eran dos Pero barcos. Tabarlí hizo lo mismo que Vito Dumas y le funcionó. No, y está no bien. le venía funcionando Por eso. la táctica tradicional. Pero cada uno, además, debe conocer su barco. O sea, la pregunta podría ser, a ver, ¿cuántos de ustedes que tienen barco salieron el día peor, con mucho viento, y dicen, che, tengo que ir a probar cómo se comporta mi barco con 30 nudos? ¿Quién lo hizo? Claro, nadie. Entonces, cuando te agarres 30 nudos, vas a empezar a experimentar, a ver cómo se coloca el barco. Se pone de aleta, se pone de amura, se da vuelta, no se da vuelta, aguanta, se pone a la capa bien, aguanta las estachas. O sea, vamos a empezar a experimentar. Cuando en realidad, lo que debería hacer cada uno de ustedes es decir, che, mañana soplan 35 nudos. Listo, vamos a probar de ponerlo a la capa. ¿Quién puso a la capa el barco? Eso es lo más fácil. Eso se puede hacer con 10 nudos. ¿Sí? Pero bueno, pero hay que hacerlo también. Para decir, a ver, ¿cómo se coloca? Porque a lo mejor, justo el barco de ustedes, por la relación que le pusieron, no sé, un herraje más en proa, y el barco se pone de popa, o sea, no funciona. ¿Sí? Entonces, en función del diseño de cada barco, uno tiene que saber si responde o no responde a cada una de las maniobras de mal tiempo que todavía no vimos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un grafiquito de qué es lo que sucede cuando nos agarra precisamente la corriente de popa y la de proa simultáneamente. Bien, ¿qué otras características tienen las olas? Las olas vienen en trenes, ¿sí? Vienen en trenes, si nos pegan es como que nos atropella un tren también, ¿no? Pero vienen agrupadas en trenes de olas, donde, no sé si ustedes vieron, en el Río de la Plata es muy común ver que vienen los trenes de olas y cuando soplan más de 12, 13 nudos que empiezan a rizarse y parecen los corderitos es como que se pasan de ola a ola. No sé si no lo apreciaron, fíjese que los corderitos no se quedan en la misma ola, o sea, no viene el corderito rompiendo y avanza con la ola, sino que se pasa de ola a ola dentro del mismo tren de olas. ¿Sí? Un tren de olas se mueve a la mitad de la velocidad que la ola individual, por eso les decía que el corderito va pasando, o sea, viene de atrás y va avanzando porque viene al doble de la velocidad que el tren de olas. Las olas pasan de un extremo a otro alcanzando la máxima altura en el centro. O sea, esto es un problema de suma de ondas, ¿sí? Se van sumando las ondas en el medio, ¿sí? Del tren, adquieren su máxima altura. Y bueno, y uno de los casos más peligrosos, que además suele ser lo más frecuente, es cuando tenemos mar cruzado.